Están en todos los continentes, construidos por culturas que nunca se conocieron. Monumentos que desafían la física, estructuras que desafían la lógica y que comparten una característica que nadie ha podido explicar satisfactoriamente. Todos miran al cielo, con una precisión que requeriría tecnología avanzada, como si sus constructores no solo conocieran el cosmos. En el corazón de la antigua Sumeria se alzaba una estructura que los textos describían con una frase muy específica: la morada de los dioses en la tierra. El Zigurat de Ur no era un templo, era un punto de conexión entre el cielo y la tierra. Fue construido hacia el siglo XXI a.C. por el rey Ur-Nammu. Estaba dedicado a Nana, el dios sumerio de la luna, y su diseño lo dejaba claro desde todos los ángulos. Su orientación cardinal y su cima apuntaban al cielo nocturno como observatorio ritual, conectando la tierra con los dioses celestes. Sus esquinas apuntan exactamente a los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, con la misma precisión que las pirámides, sin explicación tecnológica conocida. Sus sacerdotes ascendían por sus escalinatas para rendir tributo a Anu y Enlil, los líderes de los Anunnaki. El Zigurat estaba alineado con precisión astronómica con los astros, como las pirámides egipcias, como los templos mayas, como Stonehenge. Sus rampas de acceso estaban calculadas para que el sol naciente las iluminara directamente durante los equinoccios. 2 veces al año, la luz del amanecer recorría las escalinatas de arriba abajo como un reloj cósmico perfecto. Sus terrazas estaban pintadas de colores distintos, cada uno representando un nivel del cosmos. Negro para el inframundo, rojo para la tierra, azul lapislázuli para el cielo, dorado para el sol. No era decoración religiosa, era un mapa del universo construido en 3 dimensiones. Y en la cima había algo que los textos describen con una precisión inquietante: una cámara especial donde el dios descendía para reunirse con la sacerdotisa principal, una zona de encuentro entre el cielo y la tierra. Los textos sumerios no dicen que el dios aparecía espiritualmente, dicen que descendía físicamente desde el cielo. Y los matemáticos sumerios que diseñaron esta estructura usaban algo que hoy nos resulta muy familiar: el sistema numérico de base 60, el mismo que usamos hoy para medir el tiempo y los ángulos. 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo, todo viene de Sumeria. Y ese sistema les permitía calcular con exactitud milimétrica los ciclos de la Luna, Venus, Marte y Júpiter, hace 6.000 años. ¿Cómo sabían eso? A simple vista parecen solo números en escritura cuneiforme, pero en realidad es una tabla numérica en sistema sesagesimal y lo que contiene es una lista de números que forman triángulos o rectángulos perfectos, lo que hoy llamamos el teorema de Pitágoras, pero con más de 1000 años de diferencia. No es un caso aislado, hay método detrás. Los números están organizados en columnas como una tabla matemática. Le servía para la arquitectura, construcción y medición de terrenos, es decir, matemáticas aplicadas reales.
Los sumerios distinguían y predecían la posición de los planetas Venus, Júpiter, Marte y Saturno. Usaban gráficas para registrar y calcular sus movimientos, incluyendo fechas y condiciones del cielo. Calculaban el desplazamiento en el tiempo de los planetas usando geometría, empleando una figura tipo trapecio para hacerlo. Un concepto similar al cálculo integral, equivalente al desplazamiento, 1500 años antes que Isaac Newton. Básicamente, lo que hacían era representar un eje de coordenadas. El eje horizontal era el tiempo y el eje vertical la velocidad del planeta, y luego calculaban el área bajo la curva, la misma fórmula que aplicamos hoy día, lo que demuestra que tenían conocimientos avanzados reales, que sabían de matemáticas complejas y una observación del cielo con precisión. En las tablillas podemos apreciar sus registros de eclipses, sus predicciones basadas en ciclos y unas observaciones detalladas de la Luna y los planetas. Contienen lista de estrellas, las primeras constelaciones observadas y una organización del cielo en mapas primitivos, dejando una astronomía real, documentada y verificable, demostrando su conocimiento matemático real, su avanzada astronomía basada en datos y su gran capacidad de predicción. El zigurat poseía cámaras selladas a las que ningún humano tenía acceso. ¿Qué contenían? Esa pregunta aún no tiene respuesta. A miles de kilómetros de Sumeria, en los Andes bolivianos, a casi 4000 metros de altitud, existen construcciones que destruyen cualquier teoría convencional. Tiwanaku y Pumapunku. Aquí, los constructores trabajaron con bloques de piedra andesita de más de 100 toneladas, encajados con una precisión microscópica, sin margen de error visible. Los cortes en la piedra son tan perfectos que los ingenieros modernos admiten que replicarlos hoy en día sería un serio desafío. La Puerta del Sol, el monumento más famoso de Tiwanaku, está alineada con el sol del solsticio de invierno en el hemisferio sur, con una precisión que requeriría conocimientos astronómicos avanzados y observación durante décadas. Y grabado en esa misma puerta hay algo que los arqueólogos tardaron décadas en descifrar: un calendario que calcula simultáneamente el año solar, el año lunar y los ciclos de Venus, los tres a la vez, en una sola piedra. Es uno de los calendarios más precisos jamás creados por ninguna civilización. Y hay algo que la arqueología oficial no puede aceptar. Cuando los investigadores calcularon para qué fecha estaban diseñadas las alineaciones astronómicas de Tiwanaku, obtuvieron el año 15.000 a.C., 10.000 años más antiguo de lo que la historia oficial acepta, 10.000 años antes de que existiera ninguna civilización conocida. Dentro del mismo complejo arqueológico, a unos 15 minutos caminando, está Pumapunku. Su plataforma principal está orientada exactamente hacia el este, hacia el punto exacto donde sale el sol en los equinoccios. No era solo arquitectura, era mensaje, poder y cosmología en piedra. Lo que más desconcierta a los ingenieros modernos no es la orientación, son los bloques. Bloques de andesita de más de 100 toneladas en los que los constructores llevaron la precisión al límite, encajados con una precisión microscópica, perforaciones perfectamente cilíndricas de 6 a 8 milímetros de diámetro. Para hacerlas en piedra de esa dureza,
se necesitaría tecnología de taladro industrial moderna y ranuras en forma de H, que encajan entre sí con tolerancias de menos de 1 milímetro. El ajuste es tan perfecto que ni una hoja de papel entra entre ellos. Algunos investigadores creen que podría haber tenido elementos hidráulicos, simbólicos o funcionales. Quizás representaba un cosmos ordenado con agua como elemento sagrado. Todo esto sugiere una ingeniería muy organizada. ¿Cómo lo hicieron hace más de 5.000 años? Hay algo más. Algunos de los símbolos grabados en estas piedras recuerdan a circuitos electrónicos, y la orientación del sitio está alineada exactamente con los equinoccios y solsticios, y el sitio fue destruido. Los bloques están dispersados en un radio de cientos de metros, como si una explosión o un impacto de proporciones inimaginables los hubiera lanzado por los aires. Algunos pesan más de 100 toneladas. Algo con una fuerza extraordinaria los movió. La evidencia en piedra sugiere que algo extraordinario ocurrió aquí. Durante siglos, hemos considerado a las pirámides tumbas de faraones. Pero cuando los científicos comenzaron a medir con precisión lo que los antiguos egipcios construyeron, lo que encontraron no tiene explicación. Las 3 pirámides están alineadas con el cinturón de Orión, con las estrellas Al-Nitak, Al-Nilán y Mintaka. No es una alineación aproximada, es exacta, como si alguien hubiera tenido acceso a tecnología de cartografía estelar de precisión. Pero hay un problema para la historia oficial. Esa alineación es perfecta para el año 10.500 años antes de Cristo, no para el año 2500, cuando se supone que fueron construidas. Eso significa que el diseño es 8.000 años más antiguo de lo que nos han enseñado. Y eso es solo el principio. La Gran Pirámide está orientada al norte con un margen de error de apenas 0,05 grados. Sin brújula, sin GPS, sin ninguna tecnología de orientación conocida para esa época. Sus 4 ejes apuntan exactamente a los 4 puntos cardinales. Sus conductos internos apuntan directamente a la estrella Tuán, polo norte celeste en el año 2800 a.C., y a la estrella Orión en su punto más bajo. Eso no es decoración, es cartografía estelar grabada en piedra. Y luego están los números. El perímetro de la base de la Gran Pirámide, dividido por el doble de su altura, da el número pi, con una precisión de 4 decimales, sin matemáticas formales conocidas. Su peso multiplicado por 10, elevado a la 15ª potencia, equivale a la masa de la Tierra. Y esto es lo que más perturbó a los científicos cuando lo calcularon. La velocidad de la luz es 299.792 km por segundo. Las coordenadas geográficas exactas de la Gran Pirámide son 29,9792 grados norte. Eso no es una coincidencia. Las coincidencias no tienen 7 cifras significativas coincidentes. Y para conocer con esa precisión la geografía del delta del Nilo, que la Gran Pirámide divide en 2 mitades exactamente iguales, habrían necesitado cartografía aérea, una vista desde arriba. ¿Cómo se obtiene vista aérea hace 4.500 años? Y la Gran Pirámide oculta algo aún más impresionante. Su altura
multiplicada por 1000 millones, equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol. ¿Fue eso una coincidencia? ¿O un mensaje grabado en piedra para que las generaciones futuras lo descubrieran? Y la gran pregunta que ningún arqueólogo ha respondido satisfactoriamente: ¿cómo se transportaron y ensamblaron bloques de más de 70 toneladas con precisión milimétrica? Hoy, con grúas y tecnología moderna, sería un proyecto de ingeniería monumental. Hace 4000 años debería haber sido imposible, a menos que alguien con tecnología avanzada hubiera estado allí. Y luego está el sitio que reescribió completamente lo que creíamos saber sobre la historia humana: Göbekli Tepe, en la actual Turquía. Fue construido hace 12.000 años, 6.000 años más antiguo que Stonehenge, 7.000 años más antiguo que las pirámides. Fue construido miles de años antes de que existiera ninguna ciudad, ninguna escritura, ninguna agricultura organizada, cuando según la arqueología convencional los humanos eran nómadas cazadores-recolectores, sin agricultura, sin cerámica y sin escritura. La vista cenital revela algo que desde el suelo es imposible ver. El sitio es un calendario astronómico preciso. Los pilares centrales de cada recinto apuntan a constelaciones específicas. Solo se entiende desde arriba. Solo tiene sentido si quien lo diseñó podía verlo desde arriba. La pregunta se responde sola. Antes de que existieran las primeras ciudades, antes de la rueda, antes de la escritura, antes de la agricultura organizada. Y sin embargo, su diseño arquitectónico es complejo, deliberado y avanzado. Sus columnas en T, algunas de hasta 6 metros de altura y 20 toneladas de peso, están dispuestas en círculos concéntricos con una orientación que no es aleatoria. Sigue un patrón astronómico deliberado. Las figuras talladas en sus columnas representan seres humanoides con proporciones atípicas. En 2017, investigadores de la Universidad de Edimburgo analizaron los símbolos tallados en sus columnas, y lo que encontraron sacudió al mundo académico. Los símbolos representan constelaciones y describen un impacto de cometa ocurrido aproximadamente en el año 10.950 a.C., coincidiendo exactamente con el inicio del periodo Younger Dryas, una catástrofe climática global que casi extermina a la humanidad. Alguien grabó en piedra el registro de ese evento cósmico, con precisión astronómica suficiente para que lo identificáramos 12.000 años después. El pilar 43, conocido como el pilar del buitre, es el más impactante de todos. Muestra lo que los investigadores identificaron como una representación del cielo nocturno del año 10.950 a.C., con una precisión astronómica extraordinaria. Alguien observó ese cielo con instrumentos precisos y lo grabó en piedra para que durara eternamente. Y luego lo enterraron, deliberadamente. Hace unos 10.000 años, alguien rellenó todo el sitio con tierra, huesos y sílex de manera ordenada. No fue abandonado, no fue destruido por el tiempo, fue ocultado conscientemente. ¿Por qué? ¿Contenía algún secreto que era demasiado peligroso para dejar expuesto? Algunos investigadores creen que fue el primer punto de contacto entre los Anunnaki y la humanidad, y que fue enterrado para proteger ese secreto. Pero los monumentos no son la única evidencia física que los Anunnaki dejaron atrás. En miles de pequeños cilindros de piedra, los sumerios grabaron algo que la arqueología convencional no ha podido explicar.
los sellos cilíndricos. Los textos sumerios originales usaban dos términos muy específicos para describir los vehículos de los Anunnaki, Mu y Sem. Durante siglos, los académicos los tradujeron simplemente como nombre. Pero Zecharia Sitchin, tras décadas estudiando los textos originales, llegó a una conclusión diferente. Mu y Sem significan literalmente vehículo que vuela, objeto brillante que atraviesa el cielo. Y existe otro término aún más explícito, Ma'amu, vehículo de los cielos. No es una metáfora, es una descripción técnica. ¿Y qué forma tenían estos vehículos? Los sellos cilíndricos nos muestran 4 tipos distintos. El primero, objetos alargados verticales con llamas en la base y figuras humanas en su interior. El segundo, discos con anillos concéntricos superpuestos y luces en el borde inferior, lo que hoy llamaríamos un platillo volante. El tercero, la rueda de Ezequiel, una rueda dentro de otra rueda, el color del ámbar ardiente, que se movía en las 4 direcciones sin girar. Y el barco de los cielos sumerio, con proa a popa, cubierta y niveles internos, pero que volaba. Los ingenieros aeronáuticos modernos han analizado el diseño de la rueda de Ezequiel y han llegado a una conclusión impactante. Es aerodinámicamente funcional, no es una visión mística, es el plano técnico de una nave real. Y los textos describen características físicas que se repiten en todos estos vehículos sin excepción. Emitían luz propia intensa, no reflejaban la luz del sol, la generaban. Producían un sonido ensordecedor al moverse. Los textos dicen que rugía como un toro. Generaban viento y perturbaciones atmosféricas a su alrededor. Dejaban marcas quemadas en el suelo al aterrizar. Podían permanecer completamente estáticos en el aire. Se movían a velocidades que los textos describen como imposibles. Algunos eran enormes, del tamaño de ciudades enteras. Otros eran pequeños, vehículos personales para un solo ocupante. Y todos tenían rampas o escaleras de acceso, con un interior luminoso y climatizado. Esto no es mitología, es un manual técnico grabado en piedra. Y lleva 6.000 años esperando a que alguien lo lea correctamente. Giza, Ur, Pumapunku, Göbekli Tepe, continentes diferentes, culturas diferentes, miles de años de diferencia. Y sin embargo, cuando los analizas juntos, todos comparten las mismas características. Alineaciones astronómicas de precisión imposible. Todos están alineados con Orión o con estrellas directamente relacionadas. Las pirámides con el cinturón de Orión, Tiwanaku con las constelaciones del solsticio, Göbekli Tepe con el cielo del año 10.950 a.C. Todos están orientados con exactitud a los 4 puntos cardinales. Giza con 0,05 grados de error, Ur con orientación cardinal perfecta, Pumapunku hacia el este exacto del equinoccio. Todos demuestran conocimiento preciso de los equinoccios y solsticios. En todos ellos, la luz del sol se comporta de manera calculada en fechas específicas del año. Todos requieren capacidad matemática avanzada que no debería existir en esas épocas. Pi en las pirámides, base 60 en Sumeria, 3 calendarios simultáneos en Tiwanaku, piedras gigantescas manipuladas con tecnología inexplicable, y en todos ellos, sin excepción, los textos locales dicen exactamente lo mismo. Los dioses venidos del cielo les enseñaron a construirlos.
con sus naves, con su tecnología, con su conocimiento. Les dieron el conocimiento, les mostraron las estrellas y les dijeron que orientaran sus monumentos hacia ellas. Esto no es coincidencia, esto es un patrón, y los patrones tienen un origen. Un programa de construcción global ejecutado por la misma inteligencia en diferentes momentos de la historia, dejando la misma firma en cada lugar, para que algún día lo descubriéramos. Los Anunnaki no solo caminaron entre los humanos, no solo nos crearon, nos dejaron un mapa grabado en piedra, en tablillas, en sellos, en cada continente, en monumentos que desafían el tiempo orientados hacia las mismas estrellas, con la misma precisión matemática como si quisieran asegurarse de que algún día lo encontráramos. Un mensaje que lleva miles de años esperando ser leído correctamente y que dice algo muy simple. Miramos hacia arriba, porque de ahí venimos, y hacia allí volveremos.